situation and what sort of squad will you have available for Sunday against Burnley? Si nos puede hablar sobre la situación de lesiones y COVID, ¿qué tipo de plantilla va a tener para el partido contra Burnley? Bueno, nosotros para el próximo partido for the following game, recuperamos a Junior, we recovered Junior, a James, a Diego Llorente, bueno, Koch ya había regresado. Koch had already returned. Y esa es y Harrison, que en el último partido prácticamente no lo jugó. And Harrison also, who basically in the last game didn't play it. Porque sufrió una lesión ni bien comenzó el partido. As he picked up an injury as soon as the game started. También está recuperado. He's also recovered. You've had a little while since your last game, but obviously because of COVID and injuries, how difficult is it as a coach to put on the sort of training sessions that you want to do, given everything that's going on and how few players you've had? Ya han sido varios días después del último partido. ¿Qué tan difícil es para un entrenador cuando hay lesiones o enfermedades para poder hacer entrenamientos con tan pocos jugadores? Bueno, es lo común es que de un grupo falten 3 o 4 jugadores. It's common that in a group 3 or 4 players are missing. Pero cuando en lugar de 3 o 4 faltan 12, la situación es más dificultosa para manejar. But when a group is missing 12, 13 players, it's a lot more difficult to manage. Is it possible at all then, do you think, to try and improve things, work on tactics from, say, the Arsenal game to the Burnley game without those 12 or 13? Is there anything you can do on a day-to-day basis? Que si hay algo que se puede hacer tácticamente o el día a día para mejorar al equipo sabiendo que hay tan pocos jugadores. Bueno, colectivamente las opciones son menores y individualmente con los que están disponibles se intentan ejercitaciones. Well, collectively it's less possible due to the numbers, but individually you attempt to do exercises to improve them. Obviously, last few games, one of the particular issues, it's probably stretched back a bit further than that as well, is defensively. What is the key, I guess, to improving and starting to keep more clean sheets in the games coming up and for the rest of the season? Que uno de los problemas de esta temporada ha sido defensivamente. ¿Qué se puede hacer para comenzar a mejorar el equipo defensivamente para tener más partidos con la meta 0? Bueno, en ese sentido, todas los mecanismos colectivos los tratamos de desarrollar. In that sense, the collective mechanisms, we try to develop them. Las coordinaciones. The coordinations. La cercanía entre los integrantes del equipo. The closeness between the whole team. Las ayudas. The support. Todos los aspectos que hacen que las capacidades del rival y los errores propios se puedan resolver. All of the aspects that make the capacity of the opponent and the errors able to be resolved. Just a final one from me. Burnley to come on Sunday. Given where you both are in the Premier League table at the moment, does this feel like one of the most significant games you've had for quite some time? Finalmente el Burnley, tomando en cuenta las posiciones donde están los dos equipos, que sí se vuelve uno de los partidos más importantes de esta temporada. Todos los partidos que jugamos de aquí en adelante van a ser importantes. Every game that we play from here on out will be important.
y los que hemos jugado hacia atrás son los que nos ubican en la posición en la que estamos. And the ones we've played beforehand are the ones that position us where we are. Y el partido del domingo es una gran oportunidad para comenzar a revertir la dirección que tiene la campaña, ¿no? And the game on Sunday is a great opportunity to redirect where the campaign is going. Well, Marcelo, Andreas, Marcelo, how comfortable are you that this game will go ahead considering the COVID situation in your camp? ¿Qué tan confiado que este partido se va a jugar? ¿Qué tan confiado está que este partido se va a jugar con la situación de COVID acá en Leeds? ¿En dónde? En Inglaterra. No, acá como ha habido una situación de COVID acá en el club, ¿qué tan confiado está que el partido se va a jugar? Bueno, hasta el momento nosotros creemos que el partido se va a jugar porque los motivos que hicieron que se suspendieran los dos juegos anteriores están en vía de solucionarse. Up until now, we think the game will go ahead because the reason for the two postponements, we think that we're on the way to come back from those reasons why they were postponed. Good. And Marcelo, you gave us some team news, but Patrick Bamford was speaking recently. He suggested that he might be feeling that he could play this weekend. And are you ruling him out at this stage? Bueno, que usted habló un poquito sobre las novedades del equipo, que Bamford habló hace poco y dijo que probablemente que pensaba que podía llegar para el domingo, que si usted lo está diciendo que no va a llegar. No, esta es la cuarta semana que se cumple la cuarta semana de la lesión de Patrick. No, this is the fourth week since Patrick's injury. Patrick está sano. Patrick is healthy. Pero bueno, hace 4 semanas que no juega. But he hasn't played for 4 weeks now. Y eso pone en duda la conveniencia de que juegue directamente sin haber hecho entrenamientos de fútbol, ¿no? But that puts into doubt the convenience of him playing without having done any football training sessions. Okay. Marcelo, we're coming to the end of the year. How do you reflect on it? Highs and lows, and how much do you feel that you've improved? Que ya estamos llegando al final del año, que cómo reflejan el año en los puntos altos, bajos y cómo piensa que ha mejorado usted. Mire, la evaluación de mi tarea en estos meses es negativa. The evaluation of my task in these last few months is negative. Las dificultades que tuvimos que sortear para evitar la posición en la que estamos no fueron resueltas por mí de acuerdo a lo que preví. The situations that we've had to go through, they went. I wasn't able to resolve them as I thought I would. La mayoría de las cosas que sucedieron pensé que podían pasar. The majority of the things that happened, I thought could happen. Y imaginé recursos para resolverlas. I imagined resources to resolve them. Y evidentemente esos recursos no fueron adecuados. But evidently those resources weren't the adequate ones. Si bien hubo un porcentaje alto de lesiones, even if it was a high percentage of injuries, y esas son cosas que no se pueden prever, and those are things that you can't preempt, al menos en la proporción en que se dieron, even less in the proportion that it was. El resto de las cuestiones que
definieron el descenso del rendimiento. The rest of the things that define the lowering in performance. Yo pensé que podían pasar y no pude resolverlas. I thought that they could happen, and I wasn't able to resolve them. Happy New Year, Marcelo Andreas. Thank you. The same for you. Thanks. Good morning, Marcelo Andreas. Good to see you. Just thinking about the home form and particularly the atmosphere at Ellen Road this season. The defeat against Arsenal was your first home defeat in 6 games. Just talk to us about how much of a part the Ellen Road crowd play for your side and how big a part they can play on Sunday. Que habla sobre el estado de forma del equipo en casa, que el partido contra Arsenal fue el primero en 6 partidos que se perdía en casa. ¿Qué tan importante es jugar en casa con los hinchas que apoyan el equipo tanto y qué tanta influencia tienen ellos sobre la forma del equipo en casa? Bueno, cada vez que hemos jugado de local, Every time that we've played at home, el público fue un elemento que potencia, que mejora y que eleva el estado de ánimo del equipo para competir. the public has always been an element which improves, pushes on the team to be in a better state of mood. And one thing, just observing, having visited a couple of times this season, is that they really stay with the team, even if it's not going Leeds' way, potentially. They stay with the team and they keep going. Do you sense that on the sidelines? Que ya de las veces que ha ido el equipo en casa, que ya siente que los hinchas se quedan con el equipo aunque las cosas no están yendo bien, que si usted siente eso desde donde usted está. Sí, yo creo que el apoyo que tiene el público de Leeds no es incondicional. Yes, I think that the support that the Leeds fans have for the team is unconditional. Y no es común en la actualidad. And it's not common in these times. Que conservar el reconocimiento de los aficionados cuando su equipo pierde. To conserve that recognition from the fans even when the team is losing. And just finally, 1-1 with Burnley earlier on in the season at Turf Moor. Are there specific lessons, or what are the specific lessons that you will take from that game into this one? En el primer partido de esta temporada se empató 1-1. ¿Qué son las lesiones que se toman de ese partido para aprender para este partido? Las lesiones ¿De qué partido? Del primer partido contra el Burnley, que quedó 1-1. Bueno, el Burnley es un equipo que tiene muy estable. Burnley is a team that's very stable. Con pocas incorporaciones novedosas. With few incorporations that are new. Me refiero a que son normalmente la base del equipo es la misma. I'm referring to the fact that the base of their team is pretty much always the same. Y la forma de juego está muy instalada y muy bien incorporada. And their way of playing is very installed in the team and very incorporated. Por lo cual no imaginamos un partido diferente a los que hemos jugado con ellos. As a result, a los que hemos jugado con ellos. As a result, we don't imagine a different type of game than the one we've played against them previously. Tanto en la temporada pasada como en la actual. As much as last season as in this season. Las características son las mismas y las dificultades son las mismas. The characteristics are the same and the difficulties are the same. Lee Silver. Hi Marcelo, hi Andreas, thanks for your time. How much to what extent are the injuries having an impact on the January transfer window and what might happen in January at this stage? Que si las lesiones que tiene el equipo afecta lo que va a pasar en enero, que tanta influencia tienen en lo que pasa en enero en términos de las incorporaciones al equipo. Bueno,
nosotros hemos ido recuperando jugadores. So we've been recovering players. Si bien Phillips y Cooper van a volver en marzo. Even if Phillips and Cooper will return in March. Y Creswell y Shackleton entre fines de enero y principios del mes próximo. De algún modo la cantidad de jugadores disponibles ha aumentado. And even if Shackleton and Creswell will come back towards the end of January or beginning of February, the amount of players that we have available is increasing. Veremos si en el curso del mes de enero surge alguna alternativa que consideremos. And we will see whether during January an alternative comes up, whether, which we may take advantage of. And especially if Calvin Phillips is going to be out that long until March, as you say. Can I just ask about the importance of Adam Forshaw? Like, firstly, how impressed you've been with what he's done since he's come back to the team, and sort of secondly, how important he is long term. I mean, obviously in terms of like getting a contract sorted and for the long term his long term future at Leeds to be sorted, really. Tomando en cuenta que Phillips va a estar por fuera tanto tiempo, que qué tan importante se vuelve Forshaw, qué tan impresionado ha estado con su rendimiento después de su lesión y qué tan importante es su futuro, de que está pronto de acabarse el contrato, que si está mirando extenderlo. ¿Si está mirando? A extender el contrato. Bueno, esa es la extensión del contrato de Forshaw es un tema particular entre Forshaw y la institución. The extension of Forshaw's contract is something particular between Forshaw and the institution. Claramente su regreso al equipo ha sido satisfactorio. Clearly his return to the team has been satisfactory. Y tanto cuando jugó como volante intermedio como cuando jugó como volante defensivo. And when he's played as a defensive midfielder or as a box-to-box midfielder, ofreció soluciones. He's offered solutions. Y la ausencia de Phillips, él ayudó a resolverla con Pascal y con Koch. And the absence of Phillips, he's helped to resolve it with Pascal and Koch. Y dio unas opciones y ofreció opciones muy necesarias junto con Clich y Dallas como volante mixto. And he's offered the options that were very necessary at the number 8 position with Clich and Dallas. Su regreso a la competición fue del mismo nivel que él tenía cuando dejó de jugar, cuando comenzó el proceso de su lesión. His level of performance is the same to that prior to his injury. Él cuando dejó de jugar estaba en muy buen nivel. Prior to him stopping playing, he was at a very good level. Y 2 años después volvió a jugar a un nivel muy alto en una división superior. And 2 years after, he's been able to play at a very high level and a higher level of competition. Eso no es común. That is not common. El club y él, the club and he, han hecho el club apoyándolo y él esforzándose en su recuperación, han logrado esta actualidad que seguramente esta actualidad por la que él debe estar muy contento. The club has supported him and he made big efforts and to be able to get back to this level, and I'm sure he's enjoying it. Joe Donahue.
In the summer, I remember you saying you didn't want to hinder or affect the development of young players who could benefit from senior football. What's your position on young players going out on loan next month, given the injuries and COVID situation? Que en el verano usted dijo que no quería parar el desarrollo de los jugadores jóvenes, entonces que por eso dejaba ir algunos. Que ¿cuál es su posición ahora en enero con las lesiones y la situación de COVID con los jóvenes, que si alguno va a poder salir? Es un tema que es una posibilidad. It's a subject where it's a possibility. Si los jugadores que están inmediatamente por debajo del grupo del primer equipo, the players that are immediately below the group of the first team, tienen un solo motivo para continuar dentro del club. They only have one reason to stay at the club. Que tengan verdaderas posibilidades de disputar un espacio. That they have real possibilities to dispute a space in a team. Y que deseen luchar por ese espacio. And that they have the desire to fight for that space. Y demostrar que lo merecen. And show that they deserve it. Dentro de esos parámetros se tomarán las decisiones que más convengan a la institución y a los jugadores. And with those parameters, we'll make the decision that's best for the players and for the club. We've seen some managers take an unfavourable position on the Africa Cup of Nations next month. What's your opinion on international tournaments in the middle of the season? Say, for example, if Copa America was held mid-season. Que algunos entrenadores no están muy contentos con que los jugadores les toque irse a la Copa de África en la mitad de la temporada. Que ¿cuál es su posición en torneos durante la temporada? Que por ejemplo si la Copa América se jugara entre la mitad de la temporada. Está muy claro. It's very, very clear. Que las competencias de las selecciones, that the competitions of the national teams, merecen ser tratadas con respeto, deserve to be treated with respect, y que los intereses de los clubes, and the interests of the clubs, que son los propietarios que son los propietarios de los derechos deportivos de los jugadores, who own the sporting rights of the players, y son quienes le pagan sus honorarios, and are those who pay for their honors, también merecen ser respetados. They also deserve to be respected. Por supuesto que hay formas de resolver este problema. Of course, there's ways of resolving this problem. Y que deben ser analizadas. They should be analyzed. Porque ni para los clubes, ni para las selecciones, ni para los jugadores involucrados, because nor for the clubs, the nations, or the players involved, es bueno que una competencia conviva con las ligas de cada país. Is it good that they are done throughout throughout the competition? They are done whilst other competitions are being played. Las selecciones reciben jugadores que son reclamados por sus clubes. The national teams receive players who are needed by their clubs. No tienen ninguna posibilidad de preparar la competencia más importante, una de las dos competencias más importantes en las que participan. They don't have the time to prepare for one of the two most important competitions that they dispute. Y los clubes pierden jugadores en el momento tal vez decisivo del año. And the clubs perhaps lose players in the decisive moment of the season. Si la queja surge de los clubes es justa, y si surge de los jugadores es justa, y si surge de los seleccionados es justa. If the complaint comes from the players, it's just. If it comes from the national team, it's just. And if it comes from the club, it's also just. Stuart Rayner. Good morning, Andreas.
Andreas. Good morning, Marcelo. Good morning. Can I just ask, if these recent postponements had been caused by the weather, we might be saying that it was a positive for Leeds, that they could refresh and refocus it a little. Under these difficult circumstances, can this unexpected winter break still be a positive thing for Leeds, do you think? Que si los partidos se hubieran suspendido por el clima, por ejemplo, que se diría que hubiera sido algo positivo, porque pudieran haber tenido un descanso durante la Navidad, pero por el caso por las razones de las suspensiones, que sí todavía puede ser positivo este periodo que no se jugó. Mire que la enfermedad de un grupo importante de los competidores en sí mismo nunca puede ser observada o como positivo, aunque genere consecuencias alternativas. The illness of a group of players can never be considered positive, even if after it generates it. Aunque genere consecuencias alternativas que pueden ser valoradas, even if it generates alternative consequences that can be valued, lo que lo provoca es en sí mismo suficientemente serio, but what provokes it is sufficiently serious como para no valorarlo. To not value it. Good morning, Marcelo. When you said that Cooper and Phillips could potentially be out until March, is that when you expect them to be back, or is that a worst-case scenario? Cuando usted dice que Cooper y Phillips van a estar por fuera hasta marzo, que si eso es cuando usted espera que ellos vuelvan, o ese es en el caso peor. No, es lo que está proyectado. No, that's what we expect. That's what's projected. Okay, Simon Mullock.